Pues quiero presentar a Elena, a Elena Cotarelo Álvarez, que nos va a presentar con el título Queremos jugar, vulneración de derechos de la infancia migrante en el fútbol. Elena es madre de acogida de un niño procedente de África. Desde hace un año se encuentra en un laberinto burocrático para que su hijo pueda jugar al fútbol como el resto de sus compañeros de equipo. Debido a los obstáculos administrativos de la FIFA, a fecha de hoy no es posible que tanto su hijo como un gran número de chicos y chicas que se encuentran en una situación similar puedan federarse en clubes de fútbol aficionados, siendo esto una vulneración de derechos de la infancia. Esta situación le ha hecho reafirmar su compromiso con la lucha por los derechos humanos y nos quiere contar cuál ha sido el proceso y en qué momento está respecto a esta situación. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí. Bueno, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, que para mí supone una gran responsabilidad, a la par que una obligación el estar hoy aquí contando esta situación. Como bien ha dicho Ana Lidia, mi nombre es Elena, soy madre de acogida de un niño procedente de África que viajó solo hasta Canarias, desde su país de origen. Estoy aquí para contar su experiencia en torno al fútbol. Lo voy a intentar hacer a modo de vivencia personal y sin profundizar demasiado en temas técnicos, pero intentando también poner en contexto el escenario que impide acceder al deporte a mi hijo y que vulnera los derechos de la infancia. Procedo a leer la carta que él ha escrito y con la que hoy quiero darle voz aquí. Carta a los señores del fútbol. Soy un niño de 11 años que quiere jugar al fútbol. Llevo entrenando casi 2 años y esforzándome para poder jugar pronto con mis compañeros de equipo. Ellos también quieren que juegue y siempre me están preguntando cuándo podré jugar. Me gusta mucho poder jugar de media punta. En los entrenamientos siempre me esfuerzo lo máximo para dar lo mejor de mí. También me gusta aprender a jugar en equipo. No me dejan jugar los partidos y no entiendo por qué. Con esta situación a veces me siento triste, a veces siento rabia y a veces me enfado con la FIFA. Los compañeros de mi equipo son los mismos niños con los que voy al cole y con los que juego en el parque. Comparto más cosas con ellos porque son mis amigos. No entiendo por qué a ellos les dejan jugar y a mí no. La única diferencia entre ellos y yo es que yo soy negro y he nacido en África y eso es lo que menos debería importar, pero en este caso no es así. Durante mucho tiempo he estado preguntando todas las semanas si iba a poder jugar el siguiente partido. Hubo un momento que pensaba que sí iba a poder jugar. Eso fue cuando mi madre entregó todos los papeles que pedía la federación. Me hice ilusiones, pero al final me dijo la FIFA que no. Ahora me dicen que las cosas han cambiado, pero yo no quiero celebrar hasta que no pueda jugar. ¿Cómo se tramitan las fichas de fútbol, las licencias de fútbol? Pues como pueden ver aquí, para los niños, niñas y adolescentes españoles el requisito básico es el DNI únicamente. Un trámite fácil y rápido con lo que pueden acceder cada temporada a jugar al fútbol con todas las garantías. En el caso de los niños, niñas y adolescentes no nacidos en territorio español, la cosa se complica y se convierte en un complejo laberinto burocrático que en nuestro caso aún no hemos podido llegar a resolver. En todo momento quiero destacar que son niños, estamos hablando de niños y que solamente quieren jugar, divertirse en clubes de fútbol de barrio. En relación a nuestra experiencia personal, que por desgracia es la de muchas personas menores de edad que viven en Canarias, bueno, pues a mi hijo le gusta jugar al fútbol como a cualquier otro niño o niña, quiere jugar para divertirse, para pasárselo bien y para aprender. Sobre todo para aprender, porque es un chico como muy responsable y muy exigente con sus cosas. Tras comenzar el acogimiento familiar, como cualquier otra madre o padre, acudimos a un club de fútbol más cercano a nuestra vivienda para poder hacer la ficha y para que pueda practicar este deporte que tanto le gusta.
Acudimos a un equipo, sabíamos un poco la situación existente, pero con no mucha exactitud, porque no nos habían sabido explicar muy bien el por qué no se les estaba dejando jugar los partidos de fútbol. Sabíamos que había este problema que obstaculizaba el acceder al deporte como a cualquier otro niño, pero todo esto nos lo habían explicado en términos muy generales. Nos habían explicado que este problema derivaba de una normativa de la FIFA que estaba vigente desde hace años y que impedía federar a los niños extranjeros. En este primer club donde estuvimos no nos supieron explicar cómo debíamos proceder ni cuáles eran los pasos que debíamos dar a nivel burocrático. Y en esos momentos puedo asegurar que ya solamente escuchar la palabra FIFA imponía bastante, ¿no? Que la FIFA estuviera no dejando jugar los fines de semana los partidos a los niños. Acudimos a otro club en donde los chavales que entrenaban eran amigos de mi hijo, muchos de ellos se encontraban en la misma situación que él, y en este caso el problema era más visible y dejaba de ser algo individual convirtiéndose en un problema colectivo. Nuevamente no nos supieron dar ninguna solución y nos invitaron a entregar la documentación que tuviéramos en ese momento y no pudieron facilitarnos más información. Quiero decir también que nosotras comprendemos, tanto él como yo, que es muy difícil para los clubes aficionados el poder gestionar todas estas situaciones tan complejas y que en la gran mayoría de los casos hacen lo que realmente pueden. Es una problemática muy difícil y que en la gran mayoría de las ocasiones nos invitan a la espera. El verano fue una época de reflexión de mi hijo y tomó la decisión de cambiar de equipo donde actualmente está y donde se encuentra con muchos amigos del colegio y donde casualmente el entrenador es el padre de uno de sus compañeros. La acogida fue muy positiva, el club desde el primer momento puso interés en intentar resolver esta situación. Buscaron la manera de hacer llegar el caso a la Federación Tinerfeña de Fútbol para saber de primera mano los pasos y la documentación aportar según lo establecido por la Federación Española de Fútbol. Tuvimos una reunión presencial con el responsable de la Federación en donde nos indicó la documentación que era necesaria entregar. En esta reunión esta persona nos transmitió esperanzas de que era posible que fuera favorable la respuesta de la FIFA. Transcurrieron semanas hasta que llegó la resolución y esta fue rechazada. En ese momento, otra vez nos encontramos en una situación de espera. ¿Cómo afecta esa espera en un niño? Yo supongo que muchas de las cosas que vengo a contar hoy son obviedades, pero cuando las vives muy de cerca son muy dolorosas. Y desde mi punto de vista y como madre, a mí no me gusta personalmente que un niño tenga que vivir en estas edades tan tempranas pues todos estos sentimientos de discriminación o de desigualdad, ¿no? Porque en esa espera, por ejemplo, cada semana, cada día que tenía que entrenar, cada día que salía de entrenar, preguntaba si iba a poder jugar el siguiente partido. Él no entiende por qué a sus amigos, bueno, sí lo entiende, ¿no? Ha terminado pudiendo entender por qué a sus amigos de su equipo le dejan jugar y a él no. Él entiende esa desigualdad de condiciones. Él tuvo la esperanza, confió en que esto se pudiera resolver y el golpe fue muy duro cuando recibimos la resolución de la solicitud en forma de rechazo. Durante todo este tiempo no sabes muy bien, estás un poco a ciegas porque te mandan muchísima información de lo que va a ocurrir o de si realmente estás haciendo las cosas bien, ¿no? Que la intención en todo momento es hacer las cosas de manera acertada. Quiero entrar en detalle en toda la documentación que ha sido entregada y aportada en su expediente para que fuera valorada por la FIFA. En su expediente consta su documento de identificación personal, los certificados escolares de los 2 últimos años, la tarjeta sanitaria del Sistema de Salud Español, la resolución de acogimiento familiar del Gobierno de Canarias,
el volante de empadronamiento, la solicitud de inscripción de jugador menor de edad, en donde mi hijo menor de edad firma, que cumple con los requisitos detallados en el artículo 19 de la FIFA. Expone los motivos por los que quiere federarse en la Federación Española de Fútbol. No hay mayor motivo que el querer jugar, entiendo, ¿no? Y solicita expresamente que se le autorice su inscripción y su licencia en modalidad de aficionado, sin contrato ni remuneración alguna en el club deportivo. También entregamos la declaración firmada del club, la declaración jurada del niño, que procedo a leer. El jugador con NIE, nacido en el país y con nacionalidad, empadronado en el municipio de la provincia de Santa Cruz de Tenerife, expone que desea suscribir licencia por un club suscrito a la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, afiliada a la Real Federación Española de Fútbol a través de la Federación Interinsular de Fútbol de Tenerife, que ha sido informado por el club y la Federación de las sanciones existentes por el Comité de Competición y los órganos disciplinarios de la Real Federación Española de Fútbol en caso de faltar a la verdad en esta declaración, que es conocedor de la normativa en vigor del reglamento sobre el estatuto y la transferencia de jugadores de FIFA y la importancia de la protección del menor. Y por ello, declara él, que en mi país de nacimiento, ni en mi país de nacimiento ni en ningún otro he estado federado en algún club de fútbol afiliado a la FIFA. Por lo expuesto, ruego a usted se sirva tener que presentar la solicitud y autorizada dicha licencia. Yo aparté mi documentación también como persona responsable, documento de consentimiento y también una declaración jurada. No he enumerado los documentos que hemos aportado. Probablemente fueran como 12 aproximadamente. La respuesta que recibimos fue esta, la que está viendo. Resultado, solicitud rechazada. Decisión del juez único de la Cámara del Estatuto del Jugador. La solicitud de este jugador ha sido rechazada, sin ningún fundamento íntegro que avale esa decisión, sin saber las motivaciones para poder subsanar o apelar esta decisión y sin tener mayor información. Nuevamente procedemos a través de la Federación Tinerfeña de Fútbol a ponernos en contacto con la FIFA solicitando los fundamentos íntegros del rechazo y poder valorar qué pasos o acciones a seguir y poder de este modo apelar. Quiero puntualizar que no pretendemos que la respuesta favorable sea a título nominativo, porque eso no cambiaría nada. El hecho de que mi hijo pudiera jugar y el resto de los chicos y chicas que se encuentran en la misma situación no lo pudieran hacer, no cambiaría, no solucionaría el problema. Queremos que esta respuesta sea favorable para todos estos chavales y chavalas que están en esta situación tan injusta e inexplicable. Quería poner también un poquito en contexto cuáles son los motivos por los que nos encontramos en este marco ahora mismo, ¿no? Pero también me gustaría contextualizar brevemente por qué hay tantos menores de edad afectados por este problema que hoy he venido aquí a exponer. Y es que en los últimos 3 años Canarias ha acogido casi a 3.000 niños, niñas y adolescentes a los que siempre no se les ha dado una respuesta acorde a su situación. La tutela de esos niños y niñas es de la comunidad autónoma, como bien sabemos. A 31 de diciembre de 2021, el Gobierno de Canarias tutelaba legalmente al 26% de los menores extranjeros no acompañados acogidos por las autoridades españolas. Es decir, con estas cifras deducimos que la demanda de chavales y chavalas que quieran jugar al fútbol es alta o es más alta que en años anteriores y por ende esta situación que se mantiene en el tiempo afecta a muchas personas. Es por ello que la batalla contra la FIFA para que revisara este artículo 19, del cual voy a hablar brevemente porque yo no entiendo mucho de estas cuestiones técnicas, pero creo que es importante contextualizar, es muy importante.
Contexto FIFA. El artículo 19 del reglamento de la FIFA prohíbe fichar a jóvenes de menos de 18 años que sean de otra nacionalidad con el objetivo de evitar la explotación infantil. Como ya sabemos, muchos niños sueñan con triunfar en el fútbol, tienen a sus ídolos como referentes y este es uno de sus mayores sueños. Este sueño era aprovechado en algunos casos por agentes y organizaciones sin escrúpulos que enviaban a estos jugadores a Europa para darles esa oportunidad. Desgraciadamente, un altísimo porcentaje de jugadores se quedaban por el camino y no solo no llegaban a ser futbolistas, sino que eran abandonados a su suerte en los países a donde les enviaban estos grupos o mafias y terminaban muchos de ellos en situación de calle. La FIFA decidió actuar y en 2009 prohibió los traspasos de futbolistas menores de 18 años, salvo en 3 excepciones, que están recogidas en el artículo 19 del Reglamento de Transferencias Internacionales de la FIFA. Estas medidas han servido para reducir el número de menores enviados lejos de sus familias y en riesgo de acabar abandonados en el extranjero, pero ni mucho menos ha terminado con la problemática. Los clubes más importantes del mundo siguen trayendo a menores extranjeros, incumpliendo la norma. En algunas ocasiones, dichos clubes son sancionados, como fue el caso del Fútbol Club Barcelona o del Atlético de Madrid. Pero a nivel de algunas entidades deportivas poderosas, los menores de edad siguen siendo utilizados y descartados en el caso de que no tengan la suficiente calidad. Esta solución se convierte en un problema que afecta a los clubes pequeños que sin ánimo de incumplir la normativa se ven afectados por ella, como es el caso del que estoy hablando de aquí. La FIFA no distingue entre club y fútbol profesional y fútbol aficionado o llamado fútbol base, por lo que los niños y niñas que viven en nuestra comunidad y que solamente quieren jugar y pasárselo bien a través del fútbol no pueden competir en las ligas oficiales. Ser un niño, niña o adolescente de origen extranjero y competir en las ligas de fútbol federadas en España son dos conceptos que riñen. Como ya he dicho anteriormente, no hacen distinción entre los clubes, tratan todos los casos como si hubiera una transferencia de jugadores y este artículo solamente contempla algunas excepciones, que son estas. Ha tenido varias modificaciones en los últimos años, pero ninguna se ha ajustado a la realidad que estoy contando. Las excepciones son si los padres del jugador cambian su domicilio al país donde el nuevo club tiene su sede por razones no relacionadas con el fútbol, si las transferencias se efectúan dentro del territorio de la Unión Europea o del espacio económico europeo y el jugador tiene entre 16 y 18 años. O en el caso de que el jugador y el club destino, perteneciendo a distintos países, no estén a más de 50 kilómetros de frontera. Como pueden entender, esto es muy difícil de demostrar en los casos que he traído yo aquí, o en el caso que he traído yo aquí. Es cierto que la Federación Tinerfeña de Fútbol se ha implicado mucho con todo este problema y parte de los reclamos que hacían desde esta federación se ceñían al punto 2D de este artículo 19, en donde se exponía que el jugador menor se muda por razones humanitarias sin sus padres, que es el supuesto en el que se encuentran estos niños y niñas y adolescentes que emigran solos, y aún así todas estas solicitudes, o la gran mayoría de estas solicitudes no eran aceptadas, eran rechazadas. Los niños no pueden jugar. Desde el año 2009 que se aplica el artículo 19 de la normativa de la FIFA para la protección de los menores, cientos de niños, niñas y adolescentes están sin licencia federativa y decenas de clubes se encuentran intentando tramitar todas estas fichas. Mientras escribía todo esto, estaba pensando, todo esto son obviedades y todo el mundo entiende que no es normal el que un niño o una niña se le impida jugar al fútbol en nuestro entorno. Cuando lo hemos contado, las caras de asombro han sido constantes, ¿no? Sí, los niños y niñas están privados del juego, esto genera frustración, falta de igualdad de condiciones, privación del deporte como elemento complementario a su educación y una clara discriminación. ¿De qué manera se produce, ¿no?, la integración por parte de las comunidades autónomas
o del Estado español, en este caso de la infancia que migra sola, pues se les garantiza el acceso a la educación, al sistema educativo, se le garantiza el acceso al sistema de salud, se promueve la participación en la actividad cultural, pero el acceso al fútbol les es vetado. Todo esto, como entendemos, es una cuestión de derechos. Todo lo que hemos estado hablando son derechos que afectan a la infancia y a la infancia movimiento. Quería hacer una puntualización que creo que está bastante relacionada del uso que empleamos del lenguaje que hace que construyamos nuestra realidad. Y yo entiendo que en muchos casos no existe una mala intención a la hora de utilizar este lenguaje, pero los medios de comunicación, por lo general, cuando se abordan estos temas, se nombran a estos niños y niñas y adolescentes como menas, con toda la carga negativa que han logrado poner sobre esta palabra y sobre estos niños. Integración de inmigrantes, impide a los menores, menores inmigrantes, menores, menas. Todas estas palabras, sabemos que son niños, niñas y adolescentes. Y creo que es relevante poner sobre la mesa la utilización de estos términos, de cómo utilizamos, porque el término menor, así solo, es un término que nos viene a decir que alguien es inferior, ¿no? En el caso de decir un menor de edad, estamos diciendo que es una condición, ese niño menor de 18 años es menor de edad, ¿no? Pero desde la Convención de los Derechos del Niño se está abogando porque se utilice la palabra niñez o la palabra niños, niñas y adolescentes para dirigirnos a estas personas menores de 18 años, da igual en la condición en la que se encuentren. En palabras de Violeta Siego, el adultocentrismo, quería destacar todo esto porque creo que está muy asociado a todo lo que estamos viendo y al poco valor que muchas veces se le da, o poca prioridad que se le da a estos casos, ¿no? Porque nos afecta muy de lejos, no es algo cercano, ¿no? Pero tanto el lenguaje o cómo tratamos muchas veces a los niños y niñas, a la niñez, creo que está muy relacionado con lo que está pasando, ¿no? Con esa falta de atención, con esa falta de escucha. En palabras de Violeta Siego, el adultocentrismo y la deshumanización en el uso del lenguaje impersonal y estigmatizante, como acabamos de ver en todos estos titulares, menas, inmigrantes, menores, evita tratar a las niñas y niños como personas en específico, ¿no? Son niñas, niños y adolescentes y son sujetos de derechos y no solamente son objetos de protección. No sé cómo voy de tiempo. ¿Sí? Ya sabemos todas y todos los que nos encontramos aquí cuáles son los derechos de la infancia, pero me veo obligada a volver a enumerarlos: el derecho a la vida, a la salud, a la protección, a la educación, garantizar una educación inclusiva que evite el estigma y la discriminación, derecho a una identidad, a una información de calidad, a expresar su opinión, a ser escuchado, a la intimidad, derecho a asociarse y derecho al juego. Todos los niños tienen el derecho de seguir siendo niños durante toda su infancia. Por ello es muy importante que tengan tiempo y oportunidades para el ocio y las actividades culturales. El juego y el ocio en los niños y las niñas no es algo banal, sino un elemento fundamental de su desarrollo y su socialización, y por eso están reconocidos como derechos. Bueno, la Carta Europea del Deporte, creo que data de 1992, o donde fue firmada por la mayoría de los países. Hace referencia, voy a leer solamente la última frase de este artículo 2. Dice que el deporte, en cuanto parte integrante de una política sociocultural, ha llegado a ser una necesidad imperiosa, exigida tanto por los hechos como por la razón. En la Ley 19/2007 del 11 de julio contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte, nos dicen que el único requisito para que una persona extranjera
participe de una competición deportiva no profesional es encontrarse legalmente en España. Con lo cual no olvidemos que los menores de edad que migran no acompañados se encuentran dentro del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia del Gobierno de Canarias. La situación actual. Cuando me llamó Ana Lidia para proponerme hablar sobre esta situación, contar el caso de mi hijo, que es el de tantos otros y otras, me llamó un martes y el miércoles salió en las noticias que había modificado el artículo 19 del que nos está hablando hoy. Y hago un spoiler, mi hijo sigue sin poder jugar al fútbol, han pasado 2 meses de esto. Obviamente ya tenemos muy ejercitada, sobre todo la paciencia. En octubre de 2022 se produce una modificación. El máximo órgano de fútbol mundial mantiene el principio básico de que las transferencias internacionales de jugadores menores de 18 años están en general prohibidas, pero abre la mano con excepción humanitaria. Se ha encontrado un equilibrio entre la aplicación estricta de la excepción para evitar la elusión de la norma y los intereses de los niños cuya situación particular no entra en el estatus estrecho formal de solicitante de asilo o refugiado, que en la mayoría de los casos no tenían este estatus porque están reñidas por la protección a la infancia con el derecho, con la legislación de extranjería, y se prioriza en la protección a la infancia. Pero que sin embargo han sido reconocidos, estos niños y niñas se abren la mano porque han sido reconocidos como vulnerables y que requieren la protección del Estado a las autoridades estatales competentes. Esto es lo que razona la FIFA. A partir de ahora, los clubes que sean puramente amateurs, solo ellos podrán inscribir a un jugador extranjero menor de 18 años si ha sido reconocido formalmente como menor vulnerable no acompañado. Es lógico que es reconocido así y que además el Gobierno de Canarias se entrega ese documento donde lo especifica. Esa condición la tienen todos los menores no acompañados en España, cuya tutela corresponde a las autoridades públicas, en concreto a las comunidades autónomas. Si el niño o niña o adolescente ha sido reconocido oficialmente como refugiado o persona vulnerable, podrá ser inscrito tanto por un club profesional como por un club exclusivamente aficionado, y no se aplicarán restricciones a las transferencias nacionales posteriores que se realicen antes de que el menor cumpla 18 años. Seguimos esperando. Y quería terminar un poco en positivo, porque toda esta situación ha generado realmente redes de apoyo muy fuertes, el visibilizar toda esta problemática en entornos en donde se desconocía esta situación o donde era bastante ajena, ha generado una implicación, ha generado indignación, un acompañamiento en esa indignación en todo este proceso, y también una cohesión mucho más fuerte en el entorno de mi hijo. Hay muchos agentes implicados que han estado implicados dispuestos a acabar con este problema, desde el mismo club en donde se encontraba mi hijo, como la Federación Internacional de Fútbol, que es donde nosotros vivimos en Tenerife, que en diciembre, algo que fue muy sonado, en diciembre de 2021, junto a la Asociación de Clubs de Fútbol de Tenerife, se hicieron a través tanto de un escrito como una rueda de prensa al Gobierno de Canarias la elaboración de un documento que incluía la obligatoriedad de que los menores migrantes no acompañados participaran de las competiciones territoriales. También la directora Sirache Serrano se ha pronunciado varias veces contra esta discriminación, ya que estos niños son reconocidos legalmente como vulnerables. Nombrar a la jueza de Gran Canaria, Reyes Martel, que ha liderado buena parte de la presión elevada desde las islas a la Real Federación Española de Fútbol para que esta regularización cambiara, por el interés de los menores y porque ella no entendía que lo que era posible, por ejemplo, con los chicos que migraban solos, que practicaban el baloncesto, no lo fuera para los que eligieron jugar al fútbol. También varios educadores y educadoras han estado en la pelea, elevando esta denuncia a los despachos federativos y a través de las redes sociales. Y ahora sí, para terminar, nos quedamos con la esperanza de que pronto se pueda resolver esta situación, pero mientras tanto no queremos celebrar hasta que no puedan jugar. Muchísimas gracias, Elena. Tenemos un ratito para preguntas.
Gracias, Elena. Se me oye, ¿verdad? Sí. Gracias, Elena. Tengo como 200 preguntas y 500 insultos más o menos dirigidos a diferentes personas. Por un lado, te quería preguntar, claro, la FIFA te ha dado, o da, aquí no, porque no te ha dado argumento, pero da como el argumento de que toman esa decisión para proteger a los niños, niñas, etcétera, de tráfico, ¿no? y de cuestiones de violencia hacia su situación en su país. Entonces, quería saber un poco cómo ves tú esa justificación y qué crees que realmente hay detrás de esa, que al final lo que están haciendo es utilizar una supuesta protección, ¿no? De no, estamos haciéndolo por su bien. Pues un poco cómo lo ves tú y qué crees que hay detrás de eso. Yo honestamente creo que este artículo se estableció para proteger a los menores, bueno, a los menores o a los niños y niñas que traían hasta aquí, los menores de edad que traían hasta aquí, que les iban a buscar, y ha habido muchos casos en situación de calle y creo que eso es algo que no se puede permitir bajo ningún concepto. Creo que en primer lugar ese artículo funcionaba. Lo que ocurre es que ha habido muchas demandas después de que este artículo se estableciera, en donde se estaba exigiendo que si hubiéramos modificaciones concretas para estos casos en donde estos chicos y chicas están tutelados por las comunidades autónomas, es decir, están legalmente en nuestro país y están bajo la tutela de las comunidades autónomas. Entiendo que la FIFA es un ente muy poderoso y que probablemente lo que menos le interese o está en las últimas posiciones de su lista resolver el caso de estos niños y niñas que no pueden acceder a jugar al fútbol, ¿no? Y más si son niños y niñas que migran. Yo entiendo o siento que hay una estructura, pues como toda esta estructura en la que vivimos, que es racista, y que entiendo que por eso no es prioridad. Y porque por eso no hay escucha, ¿no? Es sorprendente que se haya movilizado pues eso, tantos estamentos para poder alzar la voz, que llegasen todas estas solicitudes o demandas. Creo que en un primer momento se hizo para proteger, pero que pasado muchos años y con la situación que tenemos ahora mismo, que afecta a tantas personas, no han actuado de la manera que yo creo que se tiene que actuar bajo pues eso, las directrices de la Convención Internacional del Niño y se tiene que dar prioridad a la infancia, sí. Pues no sé si hay más preguntas, pero yo tengo varias que hacer, si no me calláis. También te quería preguntar, a raíz de lo que comentabas ahora, también has pasado un poco por encima el tema de los apoyos que has recibido a nivel, pues, por ejemplo, de federación y demás. Te quería preguntar qué apoyos has echado en falta en todo este proceso, porque seguramente ha habido entidades o instituciones que te podrían haber echado una mano y que quizá no han estado por la labor o no les has gustado porque no les conoces, un poco saber esa parte de dónde flaquea el tema de apoyos. Pues realmente no es que haya echado en falta pues eso, a instituciones o a colectivos específicos. Creo que este problema, a mí no me gusta mucho hablar en público, pero creo que es necesario hacerlo. Creo que esta problemática no se conocía y no se conocía en entornos muy cercanos, pues entornos de la lucha o del activismo, por ejemplo, antirracista, ¿no? Es algo que se desconoce. Pero vuelvo a repetir, porque son niños y niñas, porque no se les escucha, porque se quedan en un entorno muy privado, porque la gran mayoría de los chavales viven en centros y no tienen el acceso o el canal de comunicación para hacerse escuchar, ¿no? Entonces, no es que los echen falta porque no han querido estar, sino porque no lo sabían. Durante todos estos años no ha llegado toda esta demanda, por ejemplo, a los colectivos antirracistas. A mí esto que cuentas me genera como mucha rabia por toda la situación de la injusticia, pero también porque has puesto una ley española que dice específicamente que estos menores tienen derecho, o sea que todo
toda persona extranjera que llega y que está legalmente en España tiene derecho a poder competir y las competiciones no, o sea, y no lo están cumpliendo, ¿no? Me pasa también con las leyes de igualdad entre mujeres y hombres, o leyes que son papel mojado, que no son prioridad política, institucional, que pueden pasar por la vida sin cumplirse. Pero me quedo también, o sea, vale que ahora la FIFA parece que va a ser, ¿no? La noticia es como positiva porque se supone que están cambiando cosas para dejar jugar, pero ¿y qué pasa si tu hijo destaca? Tiene un freno, o sea, quiero decir, vale, ahora mismo lo importante es que lo permitan jugar, pero le permiten jugar siempre que sea aficionado, siempre que no destaque, siempre que no... a lo mejor es la hostia y no lo vamos a poder, ¿no? Creo que al final, no sé cómo lo vives tú, pero me sigue frustrando que en el camino siga habiendo como más barreras. Sí, o sea, en realidad nuevamente queda patente que no va a jugar en igualdad de condiciones. Y creo que también cuando, en este caso, ¿no? Cuando el derecho, en este caso español, colisiona con el derecho de un ente tan poderoso como es, con una normativa tan poderosa como es la FIFA, creo que no hay nada que hacer, no debería ser así, pero está siendo así. Sí. Buenas. Hola. Te agradezco que, a pesar de que no te gusta hablar en público, estés exponiendo esto. Yo no lo conocía y no es que a la FIFA le tenga especial cariño desde hace tiempo, pero al fútbol sí, pero a la FIFA y a las estructuras patriarcales en general le tengo bastante asco. Entonces, voy a intentar aterrizar un poquito la idea porque ahora mismo siento mucha rabia. Supongo que es la novedad, ¿no? de escucharlo y decir esto no puede estar pasando, o sea, esto no puede ser real, ¿no? Y yo tengo un enano de 7 años que está ahí fuera y esto no lo entiende, le gusta el fútbol también y esto no lo entiende, igual que no lo entiende el tuyo. Entonces, yo como madre yo ahora mismo no sabría explicárselo, o sea, no sabría decirle por qué él sí puede jugar. Yo sé que me lo has explicado, pero ¿por qué él sí puede jugar y su compañero que está ahí no? No sabría explicárselo. Y dentro de todo esto también voy a intentar exponer que en general me llevo bastante mal con la burocracia. Si ya la burocracia la aplicamos al deporte, yo ya ahí me pierdo lo más grande. Planteo, si existe la posibilidad, porque evidentemente con estructuras patriarcales hablar frente a frente es bastante complicado. Creo que de esto nos has hablado mucho hoy. ¿Existiría, no sé, se me ocurre, alguna posibilidad de visibilizar esta situación a través de hacer otras alianzas? Y mientras transcurre esa burocracia, que por experiencia sé que muchas veces tarda años y años en llevar a la práctica los derechos reales, ¿existe alguna posibilidad de jugar con otros equipos pasando 3 puñeteros kilos de la burocracia del deporte? O sea, ¿habría alguna posibilidad de hacer una liga donde tu hijo, mi hijo y los hijos e hijas de todas las personas que quisieran jugar pudieran jugar y nos saltáramos por el arco del triunfo la opinión de la FIFA? Pienso. Pues podría ser una solución, lo que no sé es cómo se puede hacer eso, la verdad. Estoy segura que igual que Micro. existe el crowdfunding, o sea, las estructuras de calle las estructuras no, la gente que ocupamos las calles, las plazas, lo hemos hecho durante mucho tiempo sin el permiso de nadie. Pues hagamos una liga sin el permiso de la FIFA, es lo que te propongo. Sí, sí. Y en eso, vamos, yo no sé, en el equipo en el que juega el mío, no sé si tal, pero si yo puedo hacer algo, porque por lo menos, bueno, no sé si podemos jugar entre islas, eso tampoco tengo ni idea, yo ya lo pido, ¿vale? Pero si existiera la posibilidad, yo creo que madre a madre, padre a padre, hermana, hermanos, y
los enanos que están ahí fuera, que lo único que quieren es jugar al fútbol, estoy segurísima que la podemos liar parda. Hemos hecho manifestaciones, hemos conseguido derechos y lo hemos hecho en la calle y en las plazas, que son nuestras. Si no nos dejan un campo de fútbol, pues jugaremos una liga en la plaza. Pero creo que eso es posible, porque creo que lo prioritario aquí es que tu hijo pueda jugar al fútbol. Eso es lo prioritario. Y mientras tanto, que se peleen en los despachos. ¿Pero por qué tiene que seguir esperando? Creemos la alternativa. Creo que lo podemos hacer. Y si solo puedo aportar eso, yo convenzo a la gente del equipo de fútbol del enano que participe. No sé cómo, pero lo haré. ¿Vale? Y seguro que habrá más gente que tenga enanos y enanas jugando al fútbol. Y a ver si aparecen más chiquillas jugando al fútbol, que también las he hecho un poquito de menos. Gracias.